te dice que te va a proteger y mentira, te mata, que te dice que te va a educar y mentira, te engaña. Eso no lo tenemos tan claro las mayorías, pero gracias a la lucha de Kurdistán y de las zapatistas lo hemos venido trabajando acá y por lo menos en unos círculos se empieza a hablar, porque una cosa es que lo pensé si hagas algo frente a esto, pero siento que estamos en la etapa de que por lo menos la gente está pensando a ver si es que en realidad el Estado no es como es. Entonces, cuando nos matan, cuando nos masacran, cuando hay una injusticia con una mujer, salen los comunicados oficiales y es le exigimos al gobierno, le exigimos al Estado, a las instituciones de derechos humanos, pero todas esas instituciones y todo eso es justamente para que nos maten, para que nos tengamos que enfrentar entre nosotros, para que nos despojen. Entonces, siento que esa discusión sobre el Estado como institución y como forma que nos penetra y que reproducimos, la empezamos a poner nosotros en estos últimos 4 años y empieza a darse en otros espacios que no son exclusivos de los que nosotros convocamos. Por lo menos está empezando a dar eso. Wow, estoy fascinada con todo porque Manuel decía que la palabra sin acción no es nada y ustedes son parte, están tomando acción para poder lograr esto. Otra pregunta es, ¿cuál fue el motivo? ¿Qué les motivó a crear? ¿Cuál era su objetivo para crear Pueblos en Camino? Es el propio. Usted el propio, porque usted fue el que lo creó. Yo me tejí ahí, me sigo tejiendo, pero usted fue el que... No, es que... Disculpe un momento. Perdón que les interrumpa. Claro. Si es que se vuelve a cortar la reunión, nos volvemos a conectar al mismo link, por favor. Gracias. Bueno, sí, en el mismo. ¿Sí? Pues vino de Pueblos en Camino, vino de varias vertientes, de muchas vertientes que se fueron tejiendo allí. Una, por ejemplo, era durante a mí me tocaba exilarme varias veces afuera y de esas mucho más tiempo me ha tocado pasar en Canadá con distintas comunidades y lugares. Entonces allí hubo un esfuerzo que se llamó la Minga Canadá-Colombia. Y ese proceso tuvo como corazón y como esencia lo que aquí llamamos en esa época las luchas populares invisibles o invisibilizadas en Colombia. O sea, en Colombia la imagen que se tenía era que aquí había FARC y Estado, punto. Y resulta que se había transformado este país en un teatro de operaciones militares y se había eliminado la existencia de pueblos, de diversidades, de luchas. Entonces lo que nosotras y nosotros decíamos es, este es sobre todo un país de pueblos diversos que están siendo invisibilizados. Entonces, con eso en mente, la Minga Canadá-Colombia fue el esfuerzo de tejer pueblos con pueblos. Indígenas, afros, movimiento de mujeres, sindicatos, campesinado, bueno, así como sectores así, y ellas y ellos eran quienes comunicaban su experiencia vital, sus posturas, sus luchas, su memoria directamente con contrapartes del mismo tipo en Canadá. Entonces eso fue un esfuerzo gigantesco de ida y vuelta que justo unos días antes de lo de las Torres Gemelas, vinieron a Colombia una delegación de todo el país, igual 30 personas, igual número de hombres y mujeres, y que justamente no le permitimos a ningún sector y a nadie que nos aportó recursos para esto que controlara la delegación. Entonces venían mujeres indígenas que habían pasado por drogadicción, por violencias físicas, sexuales, por alcoholismo, por de todo, y que se habían convertido en luchadoras de su pueblo. Esa era la delegada. Y así, entonces esa delegación vino aquí, se repartió en 5 zonas del país, sometido al paramilitarismo y a la guerra, y ellas y ellos recogieron testimonio directamente en las calles, en los pueblos desde la gente. Entonces, ese era el tipo de cosas que hacíamos con la Minga Canadá-Colombia por todo Canadá y en Colombia. Ese fue una vertiente. La otra, el tejido de comunicación del que ya les hablamos. Y así, varias iniciativas. Entonces, todo eso convergió en decir, bueno, aquí lo que hay son pueblos en camino a construir tejidos de resistencias y autonomías, desde y con la madre tierra. Aquí hay eso. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir? Porque por todas las vías
estos esfuerzos sí que los atacan. Los medios masivos de comunicación no se preocupan de una emisora autónoma de un barrio popular si pone la música comercial, que para eso se crean muchas emisoras alternativas. Y no se preocupa de medios que tengan el discurso oficial de derechos humanos y que denuncien, mataron a uno, violaron a la otra. Digo, eso hay que hacerlo, pero eso no le preocupa al Estado porque la denuncia va aislando los procesos y se convierte en algo jurídico y lo que sea. Pero sí les preocupa cuando algo va explicando desde la propia palabra de la gente y para la gente lo que está pasando y va convocando el tejido de haceres de la gente desde lo más pequeñito hasta algo más visible. Eso no les gusta. Entonces todo esto lo atacan y lo van destruyendo. A nosotros nos consta. La Minga Canadá-Colombia, pues claro, la persiguió el Estado canadiense y el Estado colombiano. Eso lo sabíamos. La persiguieron las ONGs que tenían una cantidad de plata por trabajar sobre Colombia, con su clientela en Colombia, pero que no cambiaba nada, salvo que seguían recibiendo plata y denunciando. Sirve, pero eso les sirve sobre todo a ellas y a ellos. No le afectaba muchísimo a la insurgencia armada en Colombia, porque quería controlar y tener un monopolio de la solidaridad internacional. No podía aceptar que alguien se le saliera de las manos y dijera que aquí todo lo que había no era la insurgencia armada y el Estado y punto. Entonces, no. Pero lo más grave de todo, y lo que enfrentamos más grave en todas partes, son esas vanidades, egoísmos y ambiciones personales que nos hacen querer ser dueños y dueñas de los procesos para figurar y convertirnos en imagen. Sobre todo a nombre de luchas populares, de la transformación, de la revolución. Y este último fue el que una y otra vez ha destruido los procesos, no solo de comunicación, sino los procesos colectivos y de todo eso. Entonces entendimos eso y dijimos, bueno, aprendamos, ¿qué hacemos con esto? Entonces, a partir de eso dijimos, hagamos pueblos en camino. Aquí el protagonista no somos nosotras y nosotros que facilitamos el tejido de resistencias y autonomía. Nosotros no somos dueños de ninguna resistencia ni del tejido. Cada proceso verá. Nosotros aportamos un poco a eso. Una partecita es la página web. Eso es un pedacito. Nosotros no somos un medio de comunicación. Eso es una parte. Los encuentros son otra cosa. Iniciativas de que los movimientos sociales nos veamos. Ahorita vamos a Quito otra vez en octubre a la Feria del Libro Insurgente, pero vamos con gente de primera línea, con Guardia Indígena, con los de la Minga, vamos para allá. Y allá habrá feministas y habrá de todo. Vamos. Entonces hacemos una cantidad de cosas, pero no somos protagonistas para que nadie se quiera quedar con esto. Para que a todos les moleste del Estado, de los que quieran tener poder y todo eso, pero que esto sea de quienes lo asuman. Es difícil, no estoy diciendo que hayamos tenido éxito, cuesta mucho, pero ahí va. Entonces, eso nos hizo poner esto a andar, y que funcione o no funcione depende, lo voy a decir aquí de alguna manera, depende de ustedes. Por ejemplo, yo puedo coger un periódico o un medio como Pueblo, la página de Pueblo en Camino, y me gustó esto, me gustó lo otro, pero resulta que lo que la página en realidad está diciendo es, así no. Entonces, ¿qué cosas están mal y hay que denunciarlas? Así sí, ¿qué cosas hay que resaltar y reconocer? No hay lucha pequeña ni esfuerzo pequeño. Lo que está haciendo una mujer en Otavalo para rescatarse del patriarcado y construir con la tierra, eso es una historia de así sí, que tiene repercusión en el mundo. ¿Cómo así? A nombre de la lucha y de la izquierda, patriarcas en organizaciones, violadores, todas las contradicciones. Evo se quiere reelegir después de que el pueblo le dijo que no, entonces nosotros decimos que ¿cómo así? Ya le dijeron que no. No le dijeron que no le daban las gracias o que servía o no, pero le dijeron que no, y él viola la Constitución y se lanza otra vez. Nos cayeron todas las izquierdas ortodoxas de todas partes que no se podía cuestionar, ni a Evo ni a Rafael Correa, y lo cuestionamos, y duro, ¿cómo así? Y por último, ¿dónde estamos?
O sea, hacer lecturas de contexto, de algo inmediato, coyuntural o de cosas más amplias. Entonces, quien quiera aportar a... Se están formando con todo lo histórico, con todo lo concreto, no para ir a buscar un empleo a la ciudad, sino como para autoorganizarse con las niñas y los niños en una educación que sea antipatriarcal, que sea anticapitalista, antirracista. O sea, que lo que se hace desde la página es mostrar experiencias del mundo que no caben en este sistema, que no caben en lo que dice el Estado, que no caben en el patriarcado y están subvirtiendo. Entonces, por ahí también hay muchos ejemplos de las y los zapatistas, hay muchos ejemplos de las y los mapuche, de cómo, a pesar del horror de la guerra que las forestales están emprendiendo contra el pueblo mapuche, a pesar de eso, los rituales siguen, el mapudungún se sigue fortaleciendo, las mujeres se siguen autoorganizando. Entonces me parece que hay muchos ejemplos, por lo menos en Así sí, como decía Manuel, explicaba los 4 ejes de pueblos en camino, ¿no? Yo diría que si vamos a ver algunas alternativas que se muestran a través de la página, sería mirar Así sí. En Así sí habrían unas de estas. Y no sé, ¿querías decir algo? Sino que para mí lo que hay de alternativa en síntesis así concreto es que nosotras y nosotros hemos ido aprendiendo a entender que esa estructura y ese pensamiento, ideología práctica patriarcal que tiene 5.000 años, más de 5.000 años, a partir de la cual ha surgido toda esta conquista y el capitalismo que siguen hasta hoy, los estados-nación que hay hasta hoy, eso incorpora e incluye todo el espectro, derechas, izquierdas, progresismo, y la esencia de todo eso es explotar pueblos y territorios para transformarlos en mercancías y acumular ganancias, para repartirlas o para guardarlas. Pero todo ese espectro es más de lo mismo y nos lleva a que en menos de 20 años ya subió 1 grado la temperatura del planeta desde cuando empezaron a medirla. Lo anunciaron hace poco. Y para fin de siglo lo que hay es una destrucción de este planeta. Lo hay y el fin de la vida está en curso, no en ciernes. Entonces, lo que nosotras y nosotros planteamos que hay de alternativo y que no es nuestro es el retorno como pueblos y como humanidad a la madre tierra. El tejernos a territorios para ser como especie tejedoras y tejedores de territorios. Entonces, esa es la postura. Y el Estado es la más patriarcal de las instancias. Entonces, por ejemplo, eso de Ecuador yo no lo entiendo, ni Colombia. ¿Eso qué es? ¿Una bandera, un himno, una frontera? ¿Qué sentido tiene? Son territorios y el tejido de territorios vivos con los que convivimos no es una opción ni tampoco una utopía, es una absoluta necesidad. Si no lo logramos como pueblos, nos autodestruimos y acabamos con la vida. Yo tengo el respaldo para mi argumento, es lo que le está pasando a la tierra, lo que le estamos haciendo. Y lo que no estamos siendo capaces de hacer para superar eso. Cada día estamos peor y si lo dejamos a los gobiernos y a la marcha que hagamos una vez al año, esto no cambia, nos estamos suicidando y matando el planeta. Entonces, ¿qué es lo que hay de alternativo? La convocatoria desde una posición a decir todo eso que ocupa el territorio de nuestros imaginarios, de nuestros cuerpos y el territorio físico y nos está matando, lo tenemos que acabar. Acabar con el patriarcado, acabar con el capitalismo, dejarlo atrás y dejar atrás los estados-nación para volvernos pueblos desde y con territorios. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven en la página de Pueblos en Camino, se publica un artículo, un video, lo que sea, y hay una especie de introducción editorial antes. Exactamente. Esa introducción editorial es nuestra posición, es nuestra mirada que viene de ahí. Entonces somos alternativos por eso, porque nosotros no publicamos porque está bonito o porque está bueno. O la última noticia. O la última, no. Y llenamos la página de información y el Facebook, no. No. ¿Qué es lo que hacen todos los medios? Publicamos para contribuir a tejernos a territorios, a mirar críticamente lo que está pasando y a no saber cómo hacer en colectivo, pero a saber que tenemos que volver a la tierra. Exacto.